Abrimos nuestras Biblias, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer los primeros 6 versículos. Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un privilegio estar aquí el día de hoy. Es un gozo también poder celebrar con todos ustedes los 502 años de la Reforma Protestante, un evento histórico que, como todos sabemos, fue originado providencialmente por nuestro Dios en el siglo XVI para sacar a la luz ese evangelio precioso que había sido ocultado por tanto tiempo por la Iglesia Católica Romana. Y el tema del que me corresponde hablar el día de hoy es un tema sumamente importante. Un tema que también, por la gracia de Dios, ha tenido un auge en las últimas décadas, especialmente en Latinoamérica. La necesidad de las confesiones de fe. Porque es una realidad que nosotros vivimos en tiempos en los cuales la verdad es considerada un elemento de división entre los hombres. Vivimos en tiempos de un relativismo extremista, de una intolerancia a aquellos con convicciones bien establecidas, en tiempos del rechazo a la autoridad. Nuestros días son días de un odio hacia la verdad, y especialmente el odio y el rechazo a la autoridad de la Biblia y sus doctrinas. Para el mundo, aquellos que se apegan a las enseñanzas bíblicas son considerados enemigos de la libertad y un obstáculo para la unidad entre los hombres. Horacio Bonar, escribiendo sobre los catecismos de la Reforma en Escocia en el siglo XIX, dijo lo siguiente: a cualquier libro o credo que le permita a los hombres adorar al Dios que les plazca, para eso no hay objeciones. Pero a cualquier cosa que fije su relación a Dios, que infiera la responsabilidad de su fe, que implicara que Dios ha hecho un anuncio autoritativo acerca de lo que deben creer, a eso ellos objetan, con protestas en el nombre de la libertad injuriada. Pero lo más triste de todo es que este sentimiento en contra de las Escrituras y de sus doctrinas no es solo el sentimiento del mundo, sino que es el mismo problema que estamos enfrentando dentro del cristianismo. Cientos de personas que profesan fe en el Señor Jesucristo detestan la certeza. Eso es lo que usted cree, dice. Y está bien, pero eso no es lo que yo creo. Lo importante no es enfocarnos en la doctrina, lo importante es que tengamos comunión con todos. El otro grito de batalla de estos tiempos dentro del evangelicalismo es: la doctrina divide. ¿Por qué dividirnos por doctrinas? No permitamos que la doctrina sea un obstáculo para el amor y la unidad cristiana. Y sin embargo, es contra ese espíritu contemporáneo de la gran parte del evangelicalismo de nuestros días que tenemos estas palabras que acabamos de leer en la epístola a los Efesios. Porque toda esta carta es doctrinal. No solo contiene doctrina, indicativa, por así decirlo. Es decir, doctrinas que nos exponen a nosotros las verdades de Dios y especialmente la verdad de lo que Dios ha hecho por los hombres, sino que también contiene doctrinas imperativas. Es decir, doctrinas que le explican a los hombres lo que ellos deben hacer después de que ellos han experimentado la gracia de Dios en sus vidas.
Todo el objetivo de Pablo en la epístola a los Efesios era mostrarle a estos creyentes el plan de salvación de Dios. En el capítulo 1 les dijo que ese plan de salvación de Dios era un plan trinitario. Dios el Padre los eligió, el Hijo los redimió con su sangre y el Espíritu Santo operó el mismo poder con el que resucitó a Cristo en cada uno de ellos. ¿Y por qué lo hizo? Capítulo 2, porque todos ellos, estos efesios, como nosotros el día de hoy, como nosotros antes de ser convertidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue por esa razón, porque éramos nosotros hijos de ira como todos los demás. Pero Pablo les dice que esa fue la razón por la cual Dios los amó. Y los amó en Cristo Jesús, porque el propósito de Dios era manifestarle a todos las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso salvó Dios. Pero una de las cosas más importantes que el apóstol Pablo quería que estos efesios entendieran es que todo esto lo hizo Dios no para que ahora ellos como individuos anduvieran aislados los unos de los otros. Dios nos salvó pecadores para que ahora anduvieran como llaneros solitarios por el mundo. El argumento del apóstol Pablo es que Dios los salvó para hacer de ellos un solo y nuevo hombre, una familia, un edificio, un templo, una morada de Dios en el Espíritu. Y Dios lo hizo reconciliándolos a ellos consigo mismo mediante la cruz del Señor Jesucristo. El propósito primordial de Dios en la salvación de pecadores es su gloria. Y una de las maneras en la que Dios lo hace es manifestando su multiforme sabiduría al mundo. Pero esa sabiduría se la muestra Dios al mundo salvando pecadores y trayéndolos para que vivan ahora como una iglesia. El Señor manifiesta esa sabiduría multicolor por medio de la iglesia, como dijo Pablo en Efesios capítulo 3. Es por medio de la iglesia, demostrando que ella es un solo y nuevo hombre, no varios hombres distintos creyendo cada uno cosas distintas, demostrando ser una sola familia, un solo edificio, un solo templo, una sola morada de Dios en el Espíritu, que Dios manifiesta su sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es por eso que Pablo inicia esta parte práctica de la epístola a los Efesios con el mandamiento a la unidad en la iglesia. El llamado del Evangelio a todos nosotros, a cada una de nuestras iglesias aquí representadas, es que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor, procurando con todas nuestras fuerzas guardar la unidad del Espíritu y además entendiendo que ese es el mismo Espíritu el que todos nosotros compartimos. Entendiendo que tenemos una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo bautismo y un mismo Padre Celestial. Pero también, dice Pablo, debemos entender que nosotros también tenemos una misma fe. Es decir, como iglesia, todos estos efesios debían tener un mismo entendimiento de la fe bíblica. ¿Por qué? Bueno, porque eso es parte fundamental de la unidad de la iglesia. Y es parte fundamental para la gloria de Dios. Estos efesios debían entender que si ellos querían glorificar a Dios como iglesia local, debían hacerlo teniendo un mismo entendimiento de la fe que les había sido dado a ellos. Y es ahí en donde nosotros podemos empezar a ver la importancia de las confesiones de fe. Es por eso que la manera en la que quiero abordar este tema que me ha sido encomendado es primero definiendo los términos, definiendo qué es una confesión, qué es un credo. Segundo, mostrando que la Biblia es el modelo que ha seguido la iglesia por los siglos para redactar y producir sus confesiones de fe. Tercero,
mostrando el uso y la necesidad de las confesiones de fe y finalmente demostrando esa necesidad con un ejemplo que se dio entre los bautistas generales del siglo XVII en Inglaterra. Entonces, veamos primero la definición de los términos. ¿Qué es un credo? ¿Qué es una confesión de fe? Según la Real Academia Española, un credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Una confesión es una declaración que alguien hace de lo que sabe, ya sea espontáneamente o preguntado por otro. Un credo religioso. En la práctica, entonces, no hay diferencia entre un credo y una confesión. Una confesión no es otra cosa más que la declaración pública de las creencias o doctrinas de una persona o de una colectividad. Sin embargo, cuando hablamos de una confesión de fe, nos estamos refiriendo más que todo a una explicación pública en un lenguaje claro de aquellas doctrinas que son enseñadas en las Escrituras, las cuales son redactadas o descritas en un orden específico con el fin de demostrar la unidad doctrinal de una iglesia local. Ernest Ratzinger, un pastor y teólogo bautista reformado del siglo pasado, definió las confesiones de fe de la siguiente manera: un credo o una confesión de fe no es la voz de la verdad divina. La voz de la verdad divina es la Biblia, sino es el eco de esa voz de parte de hombres que han escuchado el pronunciamiento de la verdad divina. Ellos, los credos y confesiones, solo profesan ser resúmenes extraídos de las Escrituras de algunas de esas grandes verdades del Evangelio que son enseñadas por Cristo mismo. Todos hemos escuchado aquellos que dicen: mi credo es la Biblia. El problema es que la Biblia debe ser interpretada. Si no, usted puede sacar cualquier tipo de herejías de la Biblia, diciendo que usted está argumentando lo que dice la Biblia. La Biblia necesita ser interpretada y las confesiones de fe son precisamente eso, son interpretaciones de la verdad de Dios en las Escrituras. Y lo que deben ser es ser los resúmenes más fieles a las Escrituras posibles. Carl Truman, un profesor de teología del seminario de Westminster en Filadelfia, define los credos y confesiones de la siguiente manera: son intentos humanos para resumir y expresar los elementos básicos de la fe cristiana. Han sido construidos a través de todas las épocas por personas de muy diferentes contextos, pero todos atados por el horizonte compartido de la revelación de Dios en Cristo y en el texto bíblico y en su común naturaleza humana como lectores de ese texto. Resúmenes. Es por eso que las confesiones son elementos tan necesarios y útiles para la vida de la iglesia local. El mundo no desea la verdad absoluta, no desea la claridad doctrinal, pero los cristianos siempre han visto los credos y las confesiones como herramientas para combatir ese espíritu mundano. Ahora, ¿de dónde han aprendido las iglesias cristianas a utilizar las confesiones de fe? Porque la historia es clara que la iglesia siempre ha redactado confesiones de fe, resúmenes, como dijimos, de la fe bíblica, no solo en sus luchas contra los herejes en la antigüedad, sino también cuando quisieron expresar sus convicciones a los que están afuera de nosotros. Lutero lo hizo, Zwinglio lo hizo, Calvino lo hizo en Ginebra y en Francia, y los herederos de la Reforma Protestante también lo hicieron en sus confesiones de fe. Bueno, la iglesia aprendió a usar las confesiones de fe del ejemplo de las mismas Escrituras. No solo de mandamientos como estos que tenemos aquí en Efesios capítulo 4, de mantener la unidad teniendo un mismo entendimiento de la fe bíblica, sino de muchos otros pasajes en la Biblia que son ellos mismos pequeños credos o confesiones de fe. Confesiones inspiradas como Dios es amor o Dios es santo. Confesiones como la que le enseñó Dios a Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Confesión que los mismos judíos debían hacer, ¿qué? Escribirlas, compartirlas con su familia, redactarlas, tenerlas siempre presente. Jehová uno es. Jehová no es Baal, Dios no es Moloc, no es Acera. Jehová es uno. O como la confesión que el Señor mismo les enseñó a los israelitas en Deuteronomio capítulo 26. Cuando ellos entraran en la tierra prometida, cuando ellos iban a traer sus ofrendas al Señor, ¿qué debían confesar ellos? Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con grandes señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Jehová le estaba enseñando a Israel esta confesión, una confesión que les recordaría a ellos que la tierra que ellos estaban poseyendo ahora no la habían adquirido por su propia sabiduría ni por su propio poder, fue Dios quien se las dio. Y esa confesión que ellos tendrían que hacer en aquel día cuando trajeran sus ofrendas, eso era lo que les iba a recordar. Pero hay muchas otras confesiones en las Escrituras, y los salmos están repletos de esas confesiones. Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 92:8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Salmo 119:68, bueno eres tú y bienhechor. Y en el Nuevo Testamento también tenemos confesiones de fe. Mateo 16, por ejemplo, ustedes recuerdan la confesión de Pedro. El Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el mundo del tiempo de Jesús, todos tenían una confesión acerca del Señor, todos incorrectas, como lo vemos en nuestros tiempos. ¿Quién es Jesús para usted? Un buen maestro, un buen rabino. No, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo una confesión de fe pública acerca de la persona de Jesús, obtenida de la revelación que Dios le había dado a él y al resto de los discípulos del Señor. Tú eres el Cristo, tú no eres un simple profeta del Antiguo Testamento, tú eres el Mesías. Y hay otros credos y confesiones en el Nuevo Testamento. Romanos 10:9, que se cree que era una confesión bautismal de la iglesia primitiva. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mismo pasaje en Efesios 4 es una confesión de fe. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y quizás el
otro credo neotestamentario, el Carmen Christi, el canto a Cristo de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia nos ordena a todos nosotros como iglesias locales tener una confesión pública de nuestra fe. Ahora, ¿cómo es que las confesiones de fe son útiles? ¿Cómo es que las confesiones de fe nos ayudan a manifestar esa multiforme sabiduría de Dios al mundo? ¿Cómo es que las confesiones de fe son necesarias para glorificar a nuestro Dios, manteniendo esa unidad en la iglesia local? Bueno, permítame darles 5 razones. Las confesiones son necesarias para afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en las Escrituras. La Biblia afirma que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres le ha sido confiada a la iglesia con el fin de preservar esa verdad, con el fin de mantenerla pura, con el fin de defenderla contra el error y para entregarla sin adulterar a las generaciones futuras. Además, cada creyente está ordenado, ciertamente esto es para el pastor, el hombre de Dios, pero también para nosotros los creyentes, estamos ordenados a retener la forma de las sanas palabras, la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y esto solo puede hacerse determinando cuidadosamente y declarando explícitamente lo que la iglesia entiende e interpreta de las doctrinas de las Escrituras, extrayendo de ellas artículos de fe, confesiones de fe que preservan puras esas verdades bíblicas y que nos sirven a nosotros como iglesias locales para diseminarlas en el mundo. ¿Cómo hicieron los reformadores para demostrar su ortodoxia? ¿Cómo hicieron para diseminar sus creencias en toda Europa y luego en el Nuevo Mundo? Bueno, lo hicieron adoptando y redactando confesiones de fe, resúmenes de lo que ellos creían eran las interpretaciones más consistentes con las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque los reformadores entendieron la gran responsabilidad que Dios le había dado a la iglesia con respecto a la necesidad de preservar su revelación pura y enseñarla a los hombres sin adulterar. No hay una manera más práctica y fácil de saber lo que una iglesia cree sobre la Biblia, sobre Dios, sobre Cristo, sobre el hombre, sobre la salvación, sobre la iglesia, si no es por medio de los credos y confesiones de fe. Es así como la iglesia funciona como columna y baluarte de la verdad. Es así como sirve para preservar esa pureza de la doctrina bíblica y poder propagar esas verdades al mundo. Una iglesia sin una confesión de fe es una iglesia deshonesta. Todas las personas que lleguen a nuestras iglesias deben saber con toda claridad qué es lo que nosotros creemos enseña la Biblia. Segundo, las confesiones son necesarias para discriminar la verdad del error. Robert Martin, un pastor y teólogo bautista reformado que falleció hace un tiempo, escribió lo siguiente:
Una iglesia sin una confesión de fe puede publicar de una vez que está preparada para albergar todo tipo de herejías condenables y ser la tierra para cualquiera que desea hacer crecer la cosecha de la novedad. Una iglesia sin una confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico de SIDA, sin inmunidad contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. La historia de la iglesia demuestra que los creyentes siempre han tratado los credos y las confesiones como elementos indispensables en sus congregaciones para combatir el error doctrinal. Cuando Pablo llegó por primera vez a Galacia y predicó el evangelio del Señor Jesucristo, ese evangelio que el Señor le había encomendado a él y por el cual todos esos creyentes habían llegado a la salvación, se dio cuenta que pronto se habían infiltrado en la iglesia falsos maestros que estaban enseñando herejías. Y el apóstol usa un credo que él les había enseñado con el fin de que la iglesia en Galacia recordara aquellas sanas palabras que él les había predicado en el pasado. Pablo les dijo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La idea era que los gálatas se preguntaran: ¿qué es el evangelio? Y que luego recordaran lo que Pablo les había predicado a ellos un tiempo atrás. Y entonces usaran eso ¿para qué? Para rechazar no solo los falsos maestros, sino sus falsas doctrinas. Aquí vemos el uso de un credo para combatir el error doctrinal. En el siglo IV surgió un hombre llamado Arrio, un obispo de Baucali, ciudad de Alejandría, en Egipto, quien estaba enseñando en las iglesias una doctrina contraria a lo que la ortodoxia cristiana enseñaba con respecto a Dios. Para Arrio, Dios era uno. Esto es, él decía que solo Dios el Padre es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, era, dice él, la más alta y exaltada criatura de Dios. Para Arrio, Cristo no era Dios. Él era la primera y más perfecta creación de Dios. Cuando sus enseñanzas se expandieron dentro de la iglesia, peligrosamente se organizó un concilio en la ciudad de Nicea para luchar y condenar esas herejías de Arrio. Sin embargo, cuando el concilio examinaba a Arrio, lo llamaba para que explicara cuál era su posición con respecto a la deidad, especialmente con respecto a Cristo, era siempre difícil obtener una explicación clara de lo que Arrio promulgaba, lo que es típico de los falsos maestros, la ambigüedad. Arrio afirmaba, por ejemplo, con toda convicción que él creía que la Biblia era la palabra de Dios y sacaba fuera de su contexto lenguaje con respecto a Cristo. Por ejemplo, él decía: la Biblia afirma que Cristo es el primogénito de la creación. Pero lo que Arrio afirmaba es que eso implicaba que Cristo era la primera cosa que Dios creó, o el primer ser que Dios creó antes del mundo. Obviamente eso significaba algo muy distinto a lo que la iglesia creía. Ese término primogénito significaba en las escrituras. El concilio entonces exploró los diferentes títulos que la Biblia habla acerca de Cristo: Dios, el verdadero Dios, la imagen expresa de la deidad, etc. Pero Arrio aceptaba todos esos términos con respecto a Cristo. Pero él creía tener el derecho a construir una teología propia, diferente a lo que la Biblia decía y explicaba, significaban esos títulos. El concilio entonces se dio cuenta que sería imposible condenar a Arrio si le permitían seguir defendiéndose usando frases bíblicas para describir a Cristo. Y por lo tanto, hicieron lo que la Biblia y la historia les había enseñado a hacer en los casos de disputa doctrinal: redactar una confesión de fe.
el credo niceno. Una confesión en la cual la iglesia determinó y expresó en su propio lenguaje, en un lenguaje claro, interpretando lo que la Biblia decía acerca de Cristo. Llamaron a Arrio, a sus seguidores, para que luego la aceptaran. Y esto fue lo que dijo la iglesia acerca de Cristo. Creo también en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre. Y siguieron con el credo. Cuando se definió y se expresó claramente lo que las Escrituras querían decir con ese término primogénito de la creación. Es decir, que Cristo era engendrado de Dios, que esto no significaba que Él había sido hecho, sino que Él era consubstancial con el Padre, de la misma sustancia. Arrio no pudo suscribirse a Nicea. Él no podía confesar que Cristo era de la misma esencia divina del Padre. Y la iglesia declaró a Arrio y a sus seguidores, después de muchas disputas, como herejes. Pero lo que debemos entender es que para esta gran controversia fue necesaria una confesión de fe que especificara y definiera el lenguaje bíblico con mayor claridad. Todos los falsos maestros afirman creer la Biblia. Todos los falsos maestros recitan pasajes bíblicos. Pero cuando examinamos, por ejemplo, el Evangelio de los predicadores de la prosperidad, vemos que es un mensaje muy diferente al mensaje de la Biblia. Cuando examinamos las enseñanzas de aquellos que se dicen cristianos y están promoviendo en sus iglesias la teología gay, podemos ver que esto claramente está torciendo las Escrituras. Cuando vemos la doctrina de Cristo, de los testigos de Jehová, notamos de que aparentemente ellos lo tienen en muy alta estima, de que afirman de que Él es el único Salvador y Redentor. Podemos entender que el Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de las Escrituras. Como dijo Charles Spurgeon, así como Felipe de Macedonia detestaba a los oradores griegos porque ellos eran los guardas del rebaño, asimismo hay lobos que desean la destrucción de nuestros formularios doctrinales para poder hacer estragos de las almas de los hombres con sus pestilentes herejías. Las armas que son ofensivas para nuestros enemigos en las confesiones de fe, en nuestros credos, no deben dejarse rumbrar. ¿Cómo hace la iglesia para diferenciar todas esas falsas doctrinas? ¿Cuáles son esas armas ofensivas a la disposición de la iglesia local? Los credos y las confesiones de fe. Tercero, las confesiones son necesarias para mantener la unidad en la iglesia. Como leímos al principio, Efesios 4 afirma lo siguiente: que los creyentes deben ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Además, Filipenses dice que debemos ser de un mismo sentir en el Señor. Pero de nuevo la pregunta es, ¿cómo puede mantener la iglesia su unidad en el Espíritu si todos los miembros creen cosas diferentes de la Biblia? En Amós 3:3 Dios le dice a Israel: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podríamos nosotros adorar, orar, predicar, tener comunión con los testigos de Jehová, con los mormones, con los liberales, con los adventistas, sabiendo que cada uno de estos grupos tiene entendimientos totalmente diferentes a los nuestros con respecto a las doctrinas claves de las Escrituras? Hacer esto, decía Ratzinger, es hacer de la iglesia un nuevo Babel. Bueno, las confesiones de fe sirven no solo para determinar el error
sino también para mantener unidos a aquellos que creen lo mismo, que confiesan lo mismo de las Escrituras. Por ello es tan importante que todas las iglesias tengan una confesión de fe pública que pueda ser examinada por otros, con el fin de unir más a sus miembros. Sin embargo, este es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos. Por el deseo de crecer numéricamente, las iglesias han tratado de ser lo menos específicas posible con respecto a sus creencias. ¿Por qué? Porque queremos muchas personas en la iglesia. No queremos ser específicos en qué es exactamente lo que creemos, porque si no, estos no van a venir. Entre menos cosas afirmemos de las Escrituras, mejor. Ese es el pensamiento de nuestros días. Y esto ha ocurrido porque el propósito es atraer a todo tipo de personas. Pero eso no importa, dice. Y así no solo han dejado entre sus filas a los más grandes herejes, sino que también han permitido que los miembros de sus iglesias, si es que tienen membresía, crean todo tipo de doctrinas diferentes. Hay iglesias en donde hay personas que asisten, miembros que creen una cosa con respecto al día del Señor, otros creen otra. Unos creen una cosa sobre la cena del Señor, otros creen otra. Unos creen una cosa acerca de los dones extraordinarios y otros creen otra. ¿Cómo puede andar unida una iglesia cuando los miembros de su iglesia creen cosas distintas? Cuando uno va jalando para allá y el otro va jalando para allá, para el lado contrario. Las confesiones de fe nos unen y permiten que las iglesias locales avancen para traer luz a un mundo en tinieblas. La confesión de fe pública en una iglesia local sirve como el antídoto para mantener la unidad, esa unidad que nos ordena la Biblia. No tener una, escribió Robert Martin, no solo es desordenado, sino también deshonesto. Cuarto, las confesiones de fe son necesarias como elementos de instrucción. Las confesiones de fe también han servido y han sido usadas a lo largo de la historia del cristianismo para la instrucción de los creyentes. Aquellas iglesias que han desechado las confesiones se vuelven indiferentes al estudio de la Biblia. Como dije antes, estos documentos son pequeños cuerpos de divinidad, de teología, tratados sistemáticos de doctrinas cristianas útiles para que los creyentes puedan ser instruidos en las verdades bíblicas. Hay personas que no tienen dinero para comprar una teología sistemática. Pero esto no vale nada. Y esta confesión de fe, por ejemplo, en nuestra iglesia, le sirve a cualquier persona para instruirse sobre las doctrinas clave de las Escrituras. Además, tienen un gran valor para transmitirle a nuestros hijos el verdadero y correcto entendimiento bíblico. El fin de mostrarles a ellos la verdadera doctrina cristiana. Y quinto, las confesiones de fe son necesarias para evaluar a los ministros de la palabra. La Biblia dice que los pastores deben ser hombres fieles que sean idóneos, literalmente capacitados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Deben ser dotados por el Espíritu Santo para enseñar también a otros. Pero también la Biblia afirma que las iglesias deben probar los espíritus y rechazar a los falsos maestros. Bueno, ¿cómo va una iglesia local a hacer esto si no es por medio de una confesión de fe? ¿Recibiremos a cualquiera que afirma creer en la inspiración de las Escrituras como pastor? Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, eso es suficiente. Usted es nuestro pastor. ¿Es eso suficiente?
La confesión de fe le ayuda a la iglesia a determinar si un potencial pastor retiene la forma de sanas palabras que han sido reveladas en las Escrituras. Y protege a la iglesia para no ordenar herejes o neófitos como ministros de la palabra. Sin una confesión de fe, el examen pastoral es superficial y peligroso. Además, la iglesia debe cuidar de que sus pastores confiesen todo lo mismo. Sam Waldron, un pastor y teólogo bautista reformado, escribiendo a un crítico de la confesión de fe de 1689, la Bautista de Londres, dijo: una distinción vital debe ser mantenida entre los miembros y los ancianos de la iglesia. Los miembros necesitan solo someterse a la confesión. Los ancianos están obligados a enseñarla. Esto implica claramente que los ancianos mantienen un tipo de relación diferente con la confesión de la iglesia. Específicamente implica un grado mayor de acuerdo que el que es requerido para los miembros de la iglesia. Y eso es algo que la iglesia debe determinar. Debe usar las confesiones de fe que tenemos para probar a aquellos que son candidatos al ministerio de la palabra. Ahora veamos la necesidad de las confesiones ejemplificadas en la historia. En la segunda mitad del siglo XVII, los bautistas particulares de Inglaterra editaron su confesión de fe. Confesión que se conoce el día de hoy como la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. A pesar de que fue editada en 1677 y fue apropiada por la Asociación Bautista de Iglesias Particulares de Iglesias Bautistas Particulares de Inglaterra en 1688, pero se le conoce así. Pero el deseo de los bautistas particulares al editar su confesión era manifestar no solo su consentimiento con los artículos fundamentales de la religión cristiana, sino también su consentimiento con el resto de las confesiones ortodoxas de la época. En especial con la confesión de fe de Westminster y la confesión o la declaración de Saboya de los congregacionalistas. Esa fue la razón por la cual ellos usaron la confesión de fe de Westminster. Era como la abuela de la confesión de los bautistas particulares. La Saboya era su madre. Así las usaron. Ellos en algunos lugares mantuvieron las mismas palabras y en otros lugares añadieron, omitieron y hasta cambiaron cosas para adecuarlas a su entendimiento bautista. Pero lo que ellos querían era, la razón por la cual usaron esas dos confesiones es porque ellos no querían, en el mismo prefacio ellos dicen: no queremos añadir más palabras a lo que ya está escrito. Las confesiones que tenemos son confesiones ortodoxas, buenas. Lo que vamos a hacer nada más adaptarlas a nuestro entendimiento bautista. Y uno de esos lugares en donde ellos añadieron frases a lo que había en la confesión de fe de Westminster y a la declaración de Saboya es el párrafo 2 del capítulo 8, acerca de Cristo el mediador. Tanto la confesión de fe de Westminster como Saboya confesaron que la concepción de Cristo ocurrió, dice, concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su propia sustancia. Y eso es totalmente bíblico. Sin embargo, los bautistas particulares añadieron muchas más palabras a esa frase. Palabras que tomaron de su primera confesión de 1644, el artículo 9. Ese artículo en aquella confesión de 1644 dice que Cristo, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Toda esa frase es añadida a lo que confesaron los presbiterianos y los congregacionalistas. Ahora la pregunta es: ¿por qué añadir algo que es totalmente bíblico? Eso no fue porque los bautistas particulares creyeran que
los presbiterianos estaban equivocados. La motivación para añadir esas palabras es porque ellos necesitaban ser más claros en su cristología. ¿Por qué ser más claros? ¿Por qué ser más precisos? Bueno, porque entre los bautistas generales, aquellos que se les llama bautistas generales porque en Inglaterra, porque ellos creían que Cristo murió por todos los hombres. Los bautistas particulares creían que, como buenos calvinistas, creían que Cristo murió únicamente por su pueblo. Entre los bautistas generales habían grupos que habían adoptado la cristología hoffmanita. Melchor Hoffman fue un anabautista muy importante del siglo XVI. Y entre sus muchas herejías, Hoffman enseñó la doctrina de la carne celestial de Cristo. Es decir, Hoffman afirmaba que Cristo trajo su carne, su cuerpo del cielo. María no tuvo nada que ver con la encarnación de Cristo. María, según Hoffman, fue nada más una incubadora, un canal por el cual Cristo trajo su carne y la trajo al mundo. Jesús, entonces, según Hoffman, no fue concebido de la sustancia de María, sino que salió de su sustancia. Esa doctrina fue atacada por todos los reformadores, especialmente por Calvino. Sin embargo, para el siglo XVII, algunos grupos de bautistas generales ya la habían adoptado y la estaban enseñando en sus iglesias. Y uno de los promotores más importantes fue un hombre llamado Matthew Caffin, quien enseñó esta doctrina desde que se conoce en sus libros desde 1656. Según Caffin, la naturaleza humana de Cristo no se derivó en ninguna parte de su madre, sino dice que fue creada ex nihilo en el cielo. Y fue por esa herejía que Caffin encontró oposición entre los bautistas generales. Muchos de los contemporáneos bautistas generales fueron a sus propias confesiones de fe y dijeron: eso no es lo que nosotros creemos, enseña la Biblia. Cristo vino de la sustancia de María. Los bautistas particulares también se vieron involucrados en esa controversia. Uno de los bautistas particulares más importantes, Benjamin Keach, escribió contra Caffin. Los bautistas generales constantemente estaban trayendo a Caffin delante de la asociación de sus iglesias para que lo declararan como hereje, comparando sus doctrinas con lo que sus confesiones decían. Y en todas las ocasiones Caffin se defendió y siempre fue absuelto de los cargos. Las asambleas nunca quisieron hacer caso a sus confesiones de fe. Y tal fue el problema que para 1696 hubo un cisma en las iglesias bautistas generales. Y lo más grave de todo fue que por no ser precisos y consistentes con sus propias confesiones de fe, para el siglo XVIII la mayoría de las iglesias bautistas generales se habían convertido al unitarianismo. Leon Macbeth, un teólogo bautista e historiador, escribió lo siguiente acerca de este periodo tan triste de los bautistas generales: no fue un buen tiempo para los bautistas generales. Ellos cayeron víctimas del liberalismo extremo. No tenían evangelio que predicar y no predicaron el evangelio. Los bautistas particulares, entonces, queriendo evitar ser asociados con los bautistas generales y esta controversia que se estaba dando con la cristología hoffmanita, añadieron al párrafo 2 del capítulo 8 toda esa frase para dejar claro que ellos, su teología estaba con la ortodoxia cristiana, con sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas, que Cristo vino de la sustancia de María. Los bautistas generales, como dice James Renihan, un pastor y teólogo bautista reformado, debían ser decafinados.
Y los bautistas particulares entonces, añadiendo esas cosas, quisieron evitar lo que les pasó a los bautistas generales. ¿Qué hicieron? Ser más precisos en sus doctrinas. Hermanos, la historia nos demuestra que el uso de las confesiones de fe es bíblico. Que Dios le ordena a sus iglesias redactar y editar confesiones de fe bíblicas. Que Dios nos ordena ir a las Escrituras e interpretarlas lo más consistentemente posibles con ella. Y que sean confesiones de fe públicas para ser examinadas por los hombres. La historia también nos demuestra que aquellas iglesias que han menospreciado las confesiones de fe han sucumbido al error y a la herejía, y algunas hasta han llegado a desaparecer. Es por eso que nosotros como pastores, los pastores que estamos aquí, estamos llamados a ser confesionales. Eso es el mandamiento de Dios para nosotros. Y a ser verdaderamente confesionales. Porque usted puede decir ser confesional y no practicar y no creer lo que su confesión de fe dice. De nuevo, nuestra autoridad no es la confesión de fe, es la Biblia. Pero la confesión de fe es lo que nosotros entendemos es la interpretación más consistente de la Biblia. Cuando nosotros creemos y confesamos lo que tenemos escrito en nuestras confesiones de fe, estamos diciendo eso es lo que la Biblia enseña. Ian Hamilton escribió un libro sobre lo que sucedió en Escocia, cuando pastores decían suscribirse plenariamente a la confesión de fe y era mentira. Y hubo divisiones en el sínodo, iglesias destruidas por ese error. Como pastores debemos entender el llamado que tenemos de que nuestras iglesias sean confesionales. Aprender de la historia, de lo que le sucedió a los bautistas generales. Ellos tuvieron una confesión de fe que decía lo que la Biblia hablaba acerca de la concepción de Cristo. Y no la escucharon. No las creyeron. No fueron consistentes con ellas. Cayeron al error. Debemos entender el peligro de no tener confesiones de fe. Sida espiritual, como dijo Robert Martin. Nos quedamos sin murallas para protegernos del error, sin un sistema inmune que nos proteja de los virus y las bacterias que vienen con el error doctrinal. Estamos llamados a enseñar nuestras confesiones de fe a nuestros miembros. Hermanos, nosotros también como miembros de iglesias locales estamos llamados a estudiar nuestras confesiones de fe, a tener un mayor y mejor entendimiento de lo que la Biblia enseña acerca de todas esas doctrinas claves que confesamos. Y si usted no es miembro de una iglesia, usted es cristiano, usted debe entender que su deber es buscar una iglesia confesional. Una iglesia donde usted pueda llegar y examinar exactamente qué es lo que esa iglesia cree. Y usted puede compararla con las Escrituras y decir, esta iglesia está siguiendo al Señor. No solo aprendemos o debemos aprender de los errores del pasado, aprendamos también del ejemplo de nuestros antepasados en la fe. Cristianos que querían serle fieles al Señor y fueron a la Biblia y redactaron confesiones de fe
no solo para luchar contra el error, luchar contra los falsos maestros, sino para mantener la unidad de sus iglesias. ¿Para qué? Para que pudieran funcionar en el mundo como Dios quería que funcionaran. Y todo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra, para meditar en la importancia de la unidad de la iglesia y la manera en la que ésta se puede dar, Señor, en cada una de nuestras iglesias. Te pido, Señor, que guardes a todas las iglesias que están aquí representadas, que nos guardes del error, que podamos serte fieles a ti, que podamos ser luz en este mundo y que podamos hacerlo siendo columnas y baluarte de la verdad. Oh Señor, que luchemos por la verdad de tu palabra, que luchemos por ser consistentes con ella. Y todo esto lo pedimos, Señor, para que la gloria de Cristo sea manifiesta a todos y así tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en nuestro Señor y mediador Jesucristo. Amén. Refugio y fortaleza es Dios, auxilio pronto es Él. La tierra se conmueve, mas Dios permanece fiel. Los montes se deslizan y se hunden en el mar. Se arroja grande espuma, mas se puede en Dios confiar. Un río al cruzar por la gran ciudad, morada del Altísimo, en gracia y santidad, pues Dios en medio de ella está, segura quedará. Temprana ayúdale su Dios, socorro le dará. Bramaron las naciones al escuchar su voz, la tierra derretida fue por el poder de Dios. Jehová de los ejércitos en medio nuestro está. Al pacto con Jacob es fiel, baluarte nos será. Venid a contemplar las maravillas del Señor. Asolamientos hizo en nuestro derredor. En todos los lugares Dios la guerra hará cesar. Los fuertes con sus armas Dios los sabe subyugar. Tranquilos todos meditad, atentos amigos, mi nombre más